Peregrinos en Distopía. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Peregrinos en Distopía. Hoy vamos a recuperar la conversación del último día sobre cómo resistir. Estamos en un tiempo de resistencia, en un tiempo complicado, hemos dicho, en sentido vital, en sentido social, y queremos encontrar, porque así nos lo habéis pedido vosotros, queremos encontrar formas de vivir bien, de resistir a este contexto en degrado, en colapso, en decadencia. El último día hemos acabado diciendo dos cosas. La primera, acerca del fracaso humano. Hemos dicho que en nuestra perspectiva el fracaso no es una derrota, sino que muchas veces el fracaso se convierte en victoria. También porque no queremos ganar o derrotar al enemigo para ocupar su lugar y volver a gobernar de modo despótico, sino que queremos que haya justicia y paz. Y por esto creemos que la derrota, como Cristo nos enseña, es también un camino. Que nuestro reino no es de este mundo. No es de este mundo. Y la segunda cosa que hemos dicho al final acerca de cómo resistir, Arturo comentó de la mejilla, de dar la otra mejilla. Y creemos que el sentido no es simplemente una pasividad y una indefensión, sino que hemos de verla en el contexto en que se dijo, y también que la resistencia nos requiere una actividad interior, nos requiere el máximo de nuestras facultades al servicio de la verdad. Porque resistir, hemos dicho, es más que ofender, es defender. Y con esto hoy vamos a hablar de cómo resistir y cómo han resistido personas en el pasado, cómo lo han hecho y cómo que la historia es maestra de vida. Vamos a pensar con ellos, con su ejemplo, qué nos pueden decir para el día de hoy. Son ejemplos que vamos a ver de... Recordamos que resistencia, lo dijimos el otro día, pero creo que conviene volverlo a contextualizar, es una de las modalidades, de las formas de la virtud de la fortaleza. Entonces vamos a ver ejemplos de virtud de fortaleza en la historia sobre las que podamos aprender de qué manera ser fuertes nosotros ahora, ¿no? Fuertes en sentido de verdad, de bien, ¿no? No solo levantando hierros y pesas en el gimnasio, que seguro que hay muchos de nuestros oyentes que lo hacen y está muy bien, pero vamos a ver lo que es la fortaleza como virtud en el modo concreto de la resistencia, viendo ejemplos que nos pueden ayudar ahora, ¿no? Yo creo que vamos a ver algo que la teología católica siempre ha identificado como tipos del anticristo. Es decir, toda la historia se ilumina por Cristo y entonces lo que ocurrió anteriormente de Cristo y posteriormente a Cristo puede ser entendido en esta dicotomía Cristo-anticristo. Es decir, así como habrá un anticristo al final de los tiempos, pues ha habido muchos anticristos, dice San Agustín. Ha habido muchos precursores del anticristo. Es decir, regímenes, poderes terrenales, mundanos, que manifiestan un odio a lo dado, a lo creado y a Dios. Y entonces, en estos tipos de anticristo vamos a ahondar para entender cómo las personas de su tiempo se enfrentaron a este poder tiránico y este poder que era casi irresistible, ¿no? Que parecía vencerlo todo, parecía ocuparlo todo. Voy a empezar yo, con vuestro permiso, para contar una historia que ocurrió ya hace muchos siglos. Estamos en los tiempos de San Cipriano, en el cual durante, si no me equivoco, el imperio de Decio, el emperador, hubo una persecución muy grande en la cual muchos cristianos de su época pues apostataron. Apostataron significa que renunciaron a su fe y cumplieron el deber gubernamental, el poder de Decio, que así lo mandaba, de firmar o recibir un libellum que se había hecho la ofrenda ritual al dios emperador. Y entonces San Cipriano vive la persecución y escribe después de la persecución y del desastre que significó esto, ¿no? Porque muchos claudicantes, muchos que cojearon y se rindieron su culto al emperador siendo cristianos, también fueron readmitidos en la iglesia después de un proceso difícil, porque ¿cómo readmitir a aquellos que han apostatado? Bueno, la cuestión de fondo es que San Cipriano nos da a entender cuáles han sido las razones por las cuales la gente ha aceptado la mentira, ¿no? Como decíamos el último día, cuáles han sido los temperamentos, las inclinaciones por las cuales las personas quisieron
pues vivir la mentira, y no vivir sin mentiras, como dijo Solzhenitsyn, ¿no? Pues vivir en la mentira, la razón que da San Cipriano, dice son una cosa en particular, es una razón, que es el apego de su corazón a los bienes terrenos. Y muchos apostataron por este amor a la riqueza. El cristianismo se había ya afincado, tenían sus comercios, sus negocios, sus propiedades, y la gente, por miedo a perder estas propiedades, esos negocios, estas riquezas obtenidas, quisieron entonces apostatar y seguir con sus riquezas. Es decir, que el tiempo de paz que hemos vivido también nosotros, que de algún modo seguimos viviendo, aún estamos ya a las antípodas, ¿no?, de esto ya, de todos modos, ese tiempo de paz es un tiempo que tiene un peligro, que es la relajación. Y la idea de que, al fin y al cabo, estamos tan bien que no pasa nada, ¿no?, si vamos renunciando a la verdad poco a poco. Con esta advertencia de no renunciar al bien de la verdad en nuestras almas para el bienestar social y cultural y político, pues vamos a ver algún tipo de sucesos históricos que nos pueden iluminar. Yo quisiera comenzar con la Revolución Francesa, que es quizás el gran paradigma revolucionario moderno, ¿no? Pues todos sabemos un poco la historia, quizás la podemos repetir en algún punto fundamental, pero sí que tenemos un ejemplo realmente luminoso de lo que ha sido la resistencia a la revolución, que ha sido la resistencia de la Vendée. Yo os dejo la palabra para que introduzcamos un poco qué fue la Revolución Francesa, brevemente, y que podamos ver cómo se resistió y por qué se resistió. Si queréis, cada uno con libertad. Bueno, la Revolución Francesa creo que es en cierta medida el clímax, ¿no?, de algo que venía gestándose desde hacía mucho tiempo antes, y de hecho fue la madre de todo lo que vino después, ¿no? Y es revolución en el sentido semántico exacto, correcto, en el sentido de revolutionibus, ¿no?, es decir, darle la vuelta a algo. ¿Y a qué se le da la vuelta? Se le da la vuelta a todo un orden del mundo, a todo un orden del mundo que tenía una tradición milenaria y que por primera vez va a ser invertido de forma completa. La hierarquía, la jerarquía, el orden sagrado del mundo, ¿no? Es decir, un universo, así también expresado por Dante, ¿no? Es decir, lo sagrado, lo profano, Dios, el mundo, el orden, un orden de relaciones perfectamente establecido, y a partir de un punto se le da la vuelta completamente. Es decir, lo que antes era sagrado ahora es profano, pero tampoco es eso, es que simplemente lo sagrado desaparece, Es la liquidación de una cierta verticalidad en nombre de una mítica, pero muy mítica, horizontalidad, ¿no?, la égalité. Es decir, nos vamos a la libertad, igualdad, y podremos hablar del concepto fraternidad, que también es muy divertido, ¿no? Pero la libertad de qué? Bueno, la libertad de un orden de vínculos, orden de vínculos y una desvinculación universal. Es que de hecho la palabra laico significa eso, ¿no? Es decir, lo laico es lo no vinculado, ¿no?, mientras que lo religioso es lo religado. Es decir, no es que fuera lo sacro y lo profano, es que todo era un orden sagrado entero, todo, de arriba abajo. ¿Cómo lo vivió un campesino que estaba en la Vendée antes de organizarse y decir vamos a resistir de la manera que ahora veremos? ¿Cómo vivió? Pongámonos en la cabeza del campesino ese, ¿cómo vivió ese momento de la revolución? ¿Qué iba a significar? ¿Qué estaban defendiendo, no? ¿A qué iban? Claro, estaba defendiendo... ¿Cómo vivía eso? Estaba defendiendo la naturaleza, lo dado. Es decir, el orden natural de las cosas, el orden natural de la vida, el orden natural del tiempo y de lo social, con todas las miserias que conlleva, porque claro, decir, oiga, no, mire, es que antes todo era maravilloso, vivíamos aquí en el mundo de Heidi. No, el mundo siempre está roto desde el principio, digamos, bueno, o desde el segundo, del octavo día, ¿no? Pero lo que está en litigio, a todo nivel, y ahora lo estamos viendo de una forma extrema,
lo dado no puede comparecer, no puede haber nada dado, todo tiene que ser fáusticamente reconstruido. El hombre fáustico del que hablaba Spengler, ¿no? Es decir, todo tiene que, el mundo dado es un material sobre el cual nuestra voluntad absolutamente fáustica tiene que reconfigurar enteramente, ¿no? Es decir, estamos en la época de la técnica en la que todo tiene que ser reconfigurado de forma artificial. Esta artificialidad es la que va a permitir que desaparezcan esas diferencias, estas injusticias que la naturaleza produce, claro, porque, a ver, no todos somos igual de guapos, ni igual de listos, ni igual de no sé qué, ¿no? Esto se tiene que acabar, es decir, esto es un insulto a la razón del hombre, y por lo tanto tiene que ser liquidado, tiene que ser disuelto. Eso es la revolución. Y tú que hablabas de que identificamos tipos del anticristo, ¿cuál es el modelo, el tipo de anticristo que se vio con la Revolución Francesa? Es que, evidentemente, lo que más... La acusación a Dios por parte de la Revolución Francesa es una acusación de haber hecho las cosas mal. Entonces, usted se ha equivocado. Mira, en la creación, claro. Su orden está mal. Bueno, esa anécdota de Napoleón, ¿no? Que se ve que un día fue a misa y había un cura que debía ser bastante cretino, que empezó, y el tío empezó: hombre, está aquí el emperador, qué contento estará Dios cuando sepa que ha venido. Y cuando sale Napoleón dice: bueno, sí, es verdad, pero hay que reconocer que cuando yo llegué, él ya había hecho lo más importante, ¿no? Es una soberbia enorme, ¿no? Sí. Eso ya es un cachondeo, ¿no? Yo quisiera apuntar algo, lo que planteaba Arturo, ¿no? Un vendeano, ¿no? ¿Por qué se levantan armas en desigualdad de condiciones y sabiendo que eso le va a llevar al exterminio? Porque fue así, ¿no? Entonces, unas pequeñas apreciaciones. Primero, la Revolución Francesa se ha gestado mucho antes, evidentemente, y es curioso cómo la Ilustración es Voltaire, toda esta gentuza, hacían obras de teatro contra la monarquía, contra la autoridad, contra la religión, y eran representadas delante de obispos, delante de cortesanos, y todos se reían, jiji, jaja, de aquí no pasa nada, ¿no? Una región que, digamos, tuvo una resistencia espiritual previamente fue la Vendée, porque ahí fue un siglo antes evangelizada o reevangelizada por Grignon de Montfort, ¿no? San Grignon de Montfort, que de ahí le vienen las devociones al Sagrado Corazón, a María, y todo eso quedó, ¿no? Y bueno, cuando estalla la Revolución Francesa, para los que no conozcan un poco la historia, primero la región de la Vendée, pues claro, es la novedad, no se levantan armas al principio. Cuando se levantan armas es, primero, cuando guillotinan al rey y cuando hacen la gleba universal, ¿no? Y la gleba universal, ¿qué significa en el fondo? Es la llamada a filas para constituir un ejército como nunca se había visto en la historia, porque todo el mundo está obligado a servir al ejército de la República, y yo creo que la ontología que está ahí es que el hijo es arrebatado a los padres, ¿no? Y a la tierra, ¿no? Porque en el fondo era esto fuerza para... fuerza de trabajo y fuerza digamos, pasas de ser alguien arraigado a la tierra, al trabajo, a la familia, a la religión, para de repente convertirte en ciudadano, que además tienes que morir por una república que ni te va ni te viene, ¿no? El hijo no es tuyo. El hijo ya no es tuyo, es del Estado. No es de la familia, es del Estado. ¿Y en qué se manifiesta? En que yo me lo llevo si me hace falta para, bueno, es que, para mi perdona, ejército. Es que esto es un punto fundamental esto, ¿eh? Sí, pero fíjate, eso de que el hijo no es tuyo, no, es que no lo es. Mire, los hijos no son de nadie, ¿no? Porque un ser humano no puede ser propiedad, ¿eh? Ahora bien, puedes entender lo que es un hijo como una franquicia por parte de Dios, que creo que es el concepto esencial. Oiga, es que ¿qué te crees? ¿Que los hijos son tuyos? No, míos no, pero del Estado todavía menos, ¿eh? No me fastidie. Es decir, si hay un administrador, claro, que ha confiado efectivamente. al hijo, somos los ahora, padres. como no lo haya, váyase preparando, porque entonces sí que habrá aquí un litigio fuerte, ¿no? Aquí no hay administrador por todo. El poder político es el que se instala como tal, ¿no? Cuando hablamos de ruptura de vínculos naturales, hablamos de esto. O sea, hablamos de que el vínculo natural paterno-filial o materno-filial es un vínculo supeditado y subordinado al vínculo con el Estado. Es decir, lo que tú has apuntado antes de la subversión de la jerarquía, la subversión de las relaciones humanas, es justamente que aquello que es
más natural, más inmediato, se convierte en mediato por el Estado. Es decir, el Estado entra en toda relación humana y tiene que estar dentro de la relación Claro, padre-hijo. es que Estado significa eso en sentido moderno. Y ¿eh? ojo que estamos hablando de la Revolución Francesa, pero esto lo tenemos aquí porque la ministra de Educación salió hace unos meses a decir que esto era así, que los hijos no son de los padres, que los hijos son del Estado y que por tanto hay que evitar que los padres De acuerdo. puedan maleducar. Sí, claro, pero es que entonces habrá que decirles, oiga, pues ya que son suyos, cuando no le salga el producto bien estandarizado, no me venga diciendo, coño, que mal educados vienen de casa estos tíos, ¿no? Porque esta es la música que tenemos que oír. Oye, y págame las facturas también. Desayuno, comida, cena. Claro, porque es que aquí hay una materia y una forma disociada. Es decir, tú eres un productor de materia hombre, pero la subjetividad se la da el Estado, dándole la forma ciudadano. Esto ya está en Platón, ¿eh? Es la República de Platón, es eso. Y es que tiene gracia que hace 24 siglos que estamos en la misma broma. Y nos hemos dado cuenta al final, que tiene tela. Sí, pero la diferencia en la Revolución Francesa es que, claro, Platón no hizo un genocidio, un exterminio. Porque no pudo. Porque no tenía, ¿no? Yo creo que falta de ganas tampoco. Pero claro, tenía, y primero, y bueno, y segundo, Platón no es un pensamiento contra el cristianismo porque no existía, evidentemente, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa es digamos, la demostración o la voluntad de poder en estado puro, decir, señores, esto es así, y el que no, lo exterminamos, simplemente, ¿no? Y, claro, los vandeanos, lo martirial de los vandeanos era que podían haber pactado, ¿no? Bueno, esto es una revolución parisina, dejarnos aquí, la gleba la reducimos a un X% y tal. No, la revolución dijo, no, o todo o nada. O sea, y los que lo han estudiado, que les ha costado la carrera académica, ¿no? Muchos historiadores en Francia que tuvieron el atrevimiento de hacer la tesis doctoral sobre Vendée, automáticamente se les cerraron las puertas académicas. Te cuentan cómo luego lo que te cuentan de Auschwitz y lo que te cuentan de esto se aplica primeramente en esto, desde coger a los vandeanos y aprovecharle la piel para hacer lámparas, hacer cuero con la piel, la grasa, utilizarla para vender la grasa del cuerpo, bueno, toda una serie de salvajadas y sobre todo los decretos, ¿no? Los decretos que aparecen desde París están diciendo aquí ya hay una nueva forma de poder que nunca apareció en la historia, que podemos decretar el exterminio absoluto de un pueblo, ¿no? Entonces es cuando se manda que se maten a las mujeres, a los niños, que no quede nada, que se arrasen las casas, que eso tiene que desaparecer, ¿no? Incluso Lyon también, que se levanta en armas contra la República, que es una ciudad industrial, hay obreros, hay agrupaciones todavía gremiales católicas. Esto la revolución no lo puede permitir y entonces mandan que se quiten de todos los mapas y de todos los documentos el nombre de la ciudad de Lyon. O sea, Lyon no ha existido nunca, ¿no? Esta aniquilación del pasado conceptual, yo creo que en época de Platón, ¿no? Te das cuenta de que ahora se entiende por qué Pol Pot, ¿no? Que estudió en la Sorbona, la aniquilación, el año cero de la Kampuchea democrática, es exactamente la replicación de esta desgracia, ¿no? Es que Pol Pot estudió en la Sorbona y desde luego aplicó el genocidio, pero vamos, con un... Para que los espectadores, los oyentes que nos están escuchando ahora se hagan una idea, creo que hay una película, ¿no? Reciente que habla sobre Sí, este... sí, se llama Vencer o Morir. Exacto. Está muy bien la película. Vencer o Morir, para si quien le interese un poco, está bien hecha y verán un poco... O sea, podemos decir entonces que el carácter anticrístico, si lo queremos poner así, de la Revolución Francesa consiste, por un lado, en la mediación absoluta del Estado en toda relación natural con su consecuente subversión, y segundo, en la destrucción, aniquilación del pasado para una proyección temporal de la sociedad que va hacia el futuro, hacia el progreso. Estamos caminando hacia un progreso que solamente hace falta eliminar unos cuantos para que pueda finalmente brotar de la historia un mundo nuevo, ¿no? ¿Sería esto?
No, ya dijo Nietzsche que no hay más progreso que el progresar en la decadencia, ¿no? O sea, Pero quizá no lo decía por esto. No lo decía por esto, pero está bien. A ver, en teología se utiliza la expresión tipo-antitipo, ¿no? Y el antitipo no es que sea lo contrario del tipo, ¿no? Es el desarrollo del tipo, ¿no? Entonces, se aplica, por ejemplo, a la serpiente del paraíso, ¿no? Y es el tipo, y el antitipo es el dragón, ¿no? Del Apocalipsis. Y entonces, en este proceso digamos, de desarrollo del mal, evidentemente, pues es donde vamos descubriendo los tipos, ¿no? Que, como bien has dicho, San Agustín ya va viendo tipos, en qué medida están muchas veces, o por no decir siempre, relacionados con el poder político, y porque hemos de pensar que todas las persecuciones se hacen en nombre de la política, ¿no? O sea, usted está aquí rompiendo el orden del Imperio Romano, esto no puede ser, ¿no? Y entonces yo creo que es verdad que hay un precedente que es la Revolución Protestante en la cristiandad, pero la Revolución Francesa es claramente ya una manifestación muy explícita, con luego muchas variantes y reflujos, ¿no? Como Bonaparte, Napoleón, ¿no? Y entonces que de repente ese republicano pasa a ser emperador y estas cosas, y conservador. Lo de romper con el pasado, además, tiene un montón de ejemplos, no solo de la ciudad de Lyon, que ahí había la excusa, dijéramos, de que se han opuesto a nosotros, ¿no? Pero es que la ruptura con el pasado era radical, ¿no? Había Un el nuevo nuevo calendario. ¿no? Las fiestas, La aparición sí, de sí. las semanas de Las 7 semanas días. la pasaban a 10 días, ¿no? Las calles de Santos, ¿no? Fue todo, ¿no? O sea, era bueno, eso que se llama revolución cultural. una tabula rasa. Pero esto también está ahora, ¿eh? Ojo, o sea, esto Claro. parece que estaba hablando No, de por hace supuesto. 300 años. Ahora, Es que ahora 200. estamos llegando a muchísimo más. Tú te imaginas, tú vas a Robespierre y le explicas la ideología de género y te corta el cuello. Este tío es peligroso, ¿no? Y sin saber que eso, lo que llamamos ideología de género, es una continuidad absolutamente lógica e inevitable del jacobinismo germinal. O sea, entonces recuperar el pasado es una forma de resistencia. Bueno, a ver, ¿en qué sentido, no? Tenemos que recuperar la memoria del pasado, esto es básico, ¿no? Es verdad que siempre se ha jugado dialécticamente y erróneamente a decir, no, es que vosotros queréis que no haya luz eléctrica, ¿no? Queréis volver a la Edad Media, a la Edad ¿no? Media, que es volver a la media, oscuridad. ¿no? En la iglesia esto no ha tenido un reparo, ¿no? Cuando salieron los micrófonos, pues los puso en la iglesia y nadie se hizo ahí ningún problema, ¿no? Pero tenemos que saber encontrar qué queremos recuperar del pasado, restaurar, ¿no? Lo que decía San Pío X, ¿no? Es restaurar constantemente el reino de Cristo, ¿no? La ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque ya está constituida, ¿no? Y entonces, a partir de ahí es la restauración, que no es replicar el pasado en el paradigma material del pasado, Esto ¿no? no tiene ningún sentido eso. Es que no es que no esté bien. Eso es que lo están haciendo es los absurdo. ecologistas, por Es cierto, absurdo, ¿no? claro. Los ecologistas, Hombre, ¿no? claro. Vamos a volver al pasado primigenio y todos Claro. a una caverna y la dieta de los Vamos. neandertales y Claro, tal. claro. Oiga, esto no es contrarrevolución, ¿no? Esto es revolución en estado puro. Dura y dura. Pues que había uno que era muy listo, que era Ted Kaczynski, ¿no? Cuando este sí que quería Tenía que salir, tenía que salir. Claro, no, Para y los acabar oyentes, Ted Kaczynski es era una bomber, el para famoso que una lo bomber, sí. ubiquemos, Tío interesante, si alguien se ha leído el manifiesto, y si no lo ha leído, yo lo recomiendo que lo haga porque es absolutamente fascinante. Pero este quería suprimir la electricidad, ¿no? O sea, consideraba que la tecnología era una forma de... Bueno, pues un poco, es que también una extraña mezcla, ¿eh?, que tenía el hombre. La tecnología era un mal en sí misma. Y es verdad que donde hay tecnología hay más problemas, también hay más ventajas, y ahora no vamos a entrar en esto, ¿no? Pero tiene su gracia. No, era un apunte así. Bueno, esto del pasado que estamos diciendo, yo creo que hoy lo vemos mucho en la cultura de la cancelación, ¿no? O sea, es un intento continuado, educativo, sociológico, también relacional, de borrar cualquier tipo de huella de un pasado que pueda significar algo para las personas. Es decir, la generación nueva, la generación que surge, debe construir su mundo sobre la nada. Desde cero. Sin ninguna vinculación. Bueno, O sea, la vinculación del Estado, donde se mete, es también una vinculación con el pasado. Es decir, el Estado es aquello que te engendró. Tú no vienes de una tradición cultural, popular, familiar, sino que tu misma generación de vida nace por el Estado, ¿no?
Bueno, Tengo ahí dos cosas, ¿eh? Voy a lanzar primero una y luego, si viene, me viene la otra. Vale, muy bien. Recuperamos el pasado. Estamos intentando explicar a la gente qué significa eso. No es echarnos en el sofá y decir nostálgicamente, ¿no? Pensar... Románticamente. Qué bien, ¿no? Qué bien se estaba en algo que no hemos vivido, además, ¿no? Es en alguna Y no se nostalgia. estaba también. Eso no es, ¿no? O sea, para aclarar, no es eso, ¿no? Entonces, ¿qué es? Si no es Yo creo que nostalgia. es una vinculación primeramente espiritual. O sea, recuperar una y vinculación su espiritual. enemigo es la nostalgia. Claro, claro. O sea, la vinculación con un pasado que nos pertenece y que somos lo que somos gracias a un conjunto de generaciones que conoció, aprendió una verdad y la transmitió, Claro, tradición, esta es la y palabra, de la cual esta es somos la palabra clave. depositarios. Claro, y es a lo que pertenecemos. No solo nos pertenece, sino que pertenecemos. Mira, el problema del hombre moderno con este faustismo de todo de cero, todo soy yo y todo este rollo, en el fondo es esto, ¿no? Es decir, queremos empezar de cero absolutamente todo, ¿eh? Y no queremos pertenecer a nada, o precisamente porque hemos querido romper con todo esto, aparecen formas de pertenencia patológicas, ¿no? Es decir, ahora resulta que la gente pertenece en su momento revolucionario, porque el fascismo fue su momento revolucionario, uno pertenece, no sé, a una etnia, ¿no? Otro pertenece a un pueblo, que habría que ver qué narices quiere decir eso. Otro pertenece a una nación. Bueno, depende de cómo entienda usted el concepto de nación, ¿no? Si es la nación que nace de la Revolución Francesa, pues uno... Pero al final uno acaba perteneciendo, no sé, a la seguridad social, o acaba perteneciendo... Oiga, si uno no pertenece a una tradición, no pertenece a nada. ¿Y a qué pertenecemos nosotros? Entonces? Claro, entonces, a Pero una tradición pura y dura, así de claro. Es decir, ¿cómo que el pasado es una realidad? Es decir, somos el resultado de un esfuerzo civilizatorio y moral impresionante, ¿no? Y si no se pertenece a eso, no se pertenece a nada. Si podés pertenecer no sé, al Barça o a una lengua, ¿no? Hay gente que vive en los pronos feplas, ¿no? Bueno, Su país es ese. Tradición es transmitir, ¿no? Traditio, lo que se te ha dado. Lo que se te ha dado y se claro, transmite. Pero entonces la tradición en realidad mira hacia adelante. Porque es Hombre, por supuesto. transmitir. Se va Entonces, para adelante. Y Pero por esto la traditio generación de vida está vinculada a esto. son vínculos. Hago un pequeño excursus, pero el gran declive demográfico de nuestros tiempos se debe a esta incapacidad de generar vida en cuanto no hay nada que transmitir. Claro, no hay nada que transmitir, ¿para qué? O sea, ¿para qué me voy a Y embarcar? no hay nada, no hay futuro, quiero decir, en el fondo, ¿no? Claro. Pero estos son... Sí, yo una pequeña digresión. Algo muy revolucionario es el control del pasado, ¿no? O bien anulándolo absolutamente, creando el calendario desde cero, lo hace la Revolución Francesa, lo hace Mussolini, lo hace Pol Pot, todo el que quiere. Pero ya lo encontramos en el siglo XVIII, que es curiosísimo, cuando aparecen a finales del XVIII y en el XIX eclosionan, son los museos nacionales, ¿no? Es el Estado que decide, aquí tengo el pasado, ¿no? Aquí lo tengo contenido, lo tengo dominado, ¿no? Y el British Museum y el Louvre y todos estos, y en Alemania es para colmo, para decir, no, y además nuestro pasado está reconfigurado con los viejos imperios, ¿no? Mesopotamia, tal, Egipto, y todo lo tenemos aquí porque dominamos y controlamos y tenemos el pasado, ¿no? Y esto, Berdyaev lo dice en una obra muy interesante, dice como en la decadencia, ¿no?, de las civilizaciones o de las sociedades, el arte pasa a los museos, ¿no?, cuando el arte tiene una función propia, ¿no? Y esto lo hilo con que, como es tan difícil ya nuestra vinculación con el pasado, porque hemos pasado 2 siglos de procesos revolucionarios absolutamente dinamitantes, lo que nos quedaba o nos puede quedar es la Iglesia, ¿no?, como tradición en el arte, la tradición en la música, en la liturgia, no solo en la vivencia espiritual, evidentemente, ¿no? El día que eso tambalee, y creo que está tambaleando, entonces estamos absolutamente perdidos, ¿no? En ese sentido, o sea, el uso de lo sagrado por parte de lo político ha sido un hecho en la Revolución Francesa. No solo en su transformación laica, republic y todas sus liturgias, ¿no?, políticas, sino también en la relación que tuvo con la Iglesia en la Revolución. Es decir, el momento culminante de la Revolución, o
digamos, su apuntalamiento, que fue Napoleón, ¿no? Su sustentamiento, Napoleón con el poder político tiene una relación bastante particular, al punto en que el Papa pues, es deportado a Francia otra vez, ¿no? Después de la Edad Media del siglo XIII, siglo XIV, ahí en el medio. La autocoronación de Napoleón por manos de Pío VII es el momento quizás más gráfico, más estético, en el cual se ve que el poder político dice: ya no necesito tu validación, sino que asumo esta validación y me autocorono, ¿no? Entonces, esta suplantación de lo sagrado, aunque en aquellos procesos que parecen muy laicos y seculares, es una característica revolucionaria. Es decir, lo sagrado, siendo una dimensión humana básica y fundamentalmente antropológica, es usada en sus categorías más evidentes para el poder político. Es decir, que siempre hay un culto, siempre se busca un culto, siempre se busca una liturgia, siempre se busca un sacrificio, siempre se busca un puro impuro, que es lo básico de lo religioso. Es decir, esta Revolución Francesa dio un salto en adelante en relación iglesia-política. Iglesia-imperio, ya no es imperio, pero bueno, es revolución. Bueno, en la cual, además no tenía ningún problema. La Revolución Francesa, los curas juramentados, no hay ningún problema. Si usted jura la Constitución, es que es funcionario del Estado y encima le pagamos y vivirá fantásticamente bien y tendrá su parroquia, ¿no? Mientras que te sometas, no hay ningún problema. Y luego Robespierre lo tenía clarísimo, aquí hay que crear una religión del ser supremo para que esto se aguante, ¿no? Porque ya se daba cuenta que una sacralidad de lo profano se tiene que dar cuando lo profano dinamita lo verdaderamente sagrado. Y ahora voy a ser un poco polémico, ¿eh? En este momento histórico, en nuestra revolución, en esos últimos pasmos revolucionarios, ¿hay religión sucedánea que el Estado usa o va a usar para su poder? ¿Cuáles son los elementos sagrados que el Estado está usando para aumentar su poder o para dignificarse o de algún modo legitimarse? Yo creo que estamos en un proceso todavía. Es decir, lo que está es habiendo una subyugación de lo institucional religioso, ¿no? Que evidentemente, sin duda, tiene como objetivo final su liquidación, ¿no? Pero fijémonos que ya el mismo concepto de Estado moderno, que es el que diseña Hobbes en el Leviatán, ya lo titula como una república eclesiástica y civil. El capítulo 33 del Leviatán. Es decir, el Leviatán no es una república laica en el sentido de la España actual o yo qué sé, o la Rusia bolchevique. No, es una república eclesiástica y civil. Y eso utiliza la expresión reino de las tinieblas y reino de la luz. Claro, sí. Para el Estado, Leviatán. Los capítulos de los reinos de las tinieblas son simplemente escalofriantes, ¿no? Tremendo. Y se refiere a la Iglesia Católica, si te fijas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es esa institución refractaria, por principio, que no quiere someterse al que no puede ser asimilada al discurso. O sea, pero es que no es porque se entusudeixi, se entozudezca, ¿no? Es que, oiga, no puede ni quererlo eso. Y mira, no possiamo. No posumus, ¿no? Si lo intenta, no es una farsa. O sea, claro, se autocancela. No hay manera. Es decir, es como esto que siempre estamos viviendo, ¿no? Es decir, la Iglesia ha dicho, ha hecho, no ha dicho, no ha hecho, ha permitido. Oiga, a la Iglesia no se la odia ni por lo que dice, ni por lo que no dice, ni por lo que hace, ni por lo que no hace. Se la odia por existir. Punto. Que es el odio más peligroso del planeta, ¿eh? Es decir, eso San Agustín lo explica en la Ciudad de Dios. Bueno, no de modo tan explícito, pero lo hace entender. O sea, la razón de la persecución de una ciudad a otra, de la ciudad terrena a la ciudad celestial, es una persecución que no se entiende humanamente. O sea, porque al final quieren la paz, respetan las leyes, se portan bien, esos cristianos. Sin embargo, no es suficiente para sobrevivir. Por los emperadores. Nunca hay bastante. Es decir, es que, de verdad, estos que se creen que se van a escapar de que los fusilen se equivocan. O sea, no, es que te van a fusilar igual. El fracaso otra vez. El fracaso. Claro, no, de verdad, cuanto más pida perdón, que le perdonen la vida, más se la está jugando, en serio. Pero volviendo a la Revolución Francesa y a ese espíritu de resistencia, claro, estaban los curas y obispos juramentados, ¿no? Que juraban
el poder político, la constitución del poder político nuevo, y luego los refractarios que decían esto no, esto lo pasaban fatal, ¿no? Se calcula que hubo más de 40.000 curas que tuvieron que marchar, más miles de curas asesinados, ¿no? Y mártires, y tenían que estar escondidos en los campos para poder decir misa a sus pobres parroquianos, ¿no? Y este fracaso, humanamente, porque a los que habían triunfado eran los otros, los que tenían el sueldo, el puesto, eran funcionarios de la República, pues llega, es lo que permite que el cristianismo en el siglo XIX se expanda por una parte muy importante del mundo, que son todos estos curas que tienen que huir de Francia, que van a misiones, y a partir de ahí vienen las grandes evangelizaciones del siglo XIX, ¿no? Sí. Sí. Mira, esto es la providencia, ¿no? Como usa una cosa por otra. Bueno, dejamos a Francia un momento porque tenemos por lo menos 2 otros grandes ejemplos de persecución y de resistencia. Yo quisiera introducir el tema de México, de los cristeros. Estamos, para un poco ubicar a los oyentes, estamos en años 20 del siglo pasado. 1926. Sí. Y bueno, hay también aquí un consejo cinematográfico que es La Cristiada, que es una película bien hecha al final sobre el santo, sobre Pedro Sánchez del Río. Hasta un libro tenemos, ¿no? Un libro que editó Shire, que se llama, Javier, ¿tú lo sabes? La Cristiada. La Cristiada. Pues aquí tenemos también un tipo, antitipo, como comentábamos antes, ¿no? Esta persecución gratuita del poder político masónico y laico de Plutarco Calles, que empiezan a negar no privilegios como llamaban ellos, sino poder vivir la fe de modo cotidiano, que era celebrar matrimonios, bautizos, el cura que iba con su vestimenta. Se prohibía todo esto y comienza esta resistencia también de los campesinos, de la gente más sencilla, ¿no? Si los franceses iban con el estandarte Dieu et le Roi, esos iban con Viva Cristo Rey, ¿no? Iban con otro estandarte parecido, pero... La guadalupana. La guadalupana, ¿eh? Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué veis en esta revolución, en este momento tan duro, ¿no? de resistencia de este pueblo mexicano? Yo creo que una característica, algo ya se va viendo en Francia, en la Revolución Francesa, pero como bien hemos dicho, el mal va como avanzando, ¿no? Y en este caso lo trágico es que cuando Plutarco Elías Calles decreta el 1 de agosto del 26 tiene que desaparecer el culto, ¿no? Lo trágico es que los obispos han cedido, engañan al pobre Pío XI. Hay unos acuerdos entre los obispos norteamericanos con la masonería, está toda una serie de ideología que es el nordismo, ¿no? Que es decir, que nos lo han intentado colar a nosotros, incluso lo ha dicho Pérez Reverte, ¿no? Que los protestantes, países protestantes son ricos y los católicos son pobres y miserables y sucios y guarros, y van contando estas chorradas. Y entonces en ese momento se encuentra un pueblo absolutamente solo, ¿no? Porque ahí los agrarios pues los curas ponían el cartel, ya no está aquí, ¿no? Para que la gente supiera que ya el culto había quedado absolutamente suprimido, ¿no? Entonces quedarte solo, sin sacerdote. Solo hubo 2 obispos que acompañaron en la clandestinidad a los cristeros, ¿no? Y es un pueblo que se lanza en armas para defender la fe y se encuentra que muchos católicos de México ciudad, de Distrito Federal, quieren llegar al malminorismo. Bueno, pactemos, lo de siempre, consensuemos, que los cristianos dejen las armas, entonces conseguiremos que, bueno, al menos nos dejarán una iglesia en México para decir misa y estas cosas, ¿no? Y este canon de comportamiento, o este paradigma de comportamiento, yo creo que es el que marcó lo que iba a ser luego persecuciones en el siglo XX, ¿no? De decir, no solamente estoy defendiendo a Dios y su iglesia, pero es que ahora, si los hombres de la iglesia, ¿no? El pueblo llano, el pueblo fiel, se queda solo, ¿no? Pues hay algo muy misterioso en esto, ¿no? Y también trágico, como tú has dicho, que es la dejación de funciones de la parte del episcopado, ¿no? Y también de la traición de gente de iglesia y la alianza, ¿no? Tan nefasta de la iglesia con los poderes de este mundo, podemos decir, ¿no? Y
a mí se me ocurre esto que decía el padre Castellani de los fariseos, ¿no? O sea, también esta resistencia que nosotros intentamos plantear aquí, hemos de darnos cuenta que los enemigos no solamente están fuera, sino que están dentro también, ¿no? Y esto es también lo que el fuego amigo que más duele. Es decir, que hay una soledad en esta resistencia que no se puede obviar, ¿no? Y que hay que asumir y también tratarla. Es decir, al fin y al cabo, cada uno está solo con su conciencia delante del peligro y del fracaso que se viene encima, ¿no? Y por esto, creo que una actitud que podemos plantear aquí es justamente no solamente vivir sin mentiras, sino también vivir sin fariseísmo, que esta categoría tan buena, tan acotada que dio el padre Castellani y que él decía que era el enemigo de Cristo en su época. El enemigo de Cristo en su época que señaló a Cristo fueron los fariseos. Es decir, este legalismo, esta forma exterior de la fe que se reviste de una piedad, de una caridad que no tiene, ¿eh? Cuando internamente dicen son corcomidos por los gusanos, ¿no? Y fuera son todo piedad y leyes y actos exteriores. El doble discurso, ¿no? El doble discurso. El discurso hacia afuera y hacia adentro. Yo creo que hemos de parar con este malmenorismo, hemos de terminar con cierto fariseísmo que el mundo nos conviene hacer esto mejor no lo digas, esto... Y al fin y al cabo todo esto no deja de ser, quizá me equivoco, un miedo a la muerte. No, estás emitiendo una señal equivocada. Estás emitiendo una señal de decir... Disonancia. No. Eres, O sea, el malminorismo, desentonas. el malminorismo, el dialoguismo, que ya sabemos que es falso, que no existe. Diálogo es algo que propone el que está en condiciones de pérdida, ¿no? O sea, el poder no dialoga, vamos, es decir, y si no mira con el tema ETA y Bildu, ¿no? Es decir, han ganado, puro y duro. ¿Por qué? Pues porque estos tíos ponían 2 muertos sobre la mesa y ahora empezamos a hablar. No, claro, si tú vas a decir que somos víctimas del terrorismo, coño, pues entonces te aguantas y te dan de patadas, porque tú mismo lo dices, eres víctima, hombre. No, oiga, no, es que yo no soy víctima, soy verdugo. Y pum, me pones un 38 sobre la mesa y entonces, hombre, con este quizá habría que hablar un poco, ¿no? Porque al final de cuentas el Estado jovesiano es así, es decir... Es violencia. Claro, es un Estado que solo entiende la fuerza, no entiende otra cosa, ¿eh? Solo entiende la fuerza y se define precisamente por su monopolio llamado legítimo, ¿no? Como decía Weber, ¿no? Es decir, aquí no hay otra cosa que eso. Y el derecho es un epifenómeno que se da como se da y cuando se da, de unas determinadas condiciones de fuerza y de antagonismo. Y delante de esto, Francesc, la traición de los buenos también es algo que tenemos que contemplar en la ecuación. Que has bebido aceite ya. O sea. Bueno, todos, ¿no? Pero entonces, a ver, de los 2 ejemplos estos que hemos puesto, lo que parece claro, Revolución Francesa, los cristeros, es como principio general que cuando está en juego la fe, lo sagrado, ahí entonces la resistencia no es me quedo sentado, aguanto, pongo la otra mejilla, sino ahí es me defiendo jugártela en armas, ¿no? En armas en cada momento y cada historia tiene su condición, ¿no? Porque la vende pues había tal, pero me refiero ahí hay que hacer algo, ¿no? Como hizo Cristo con los mercaderes, ¿no? O sea, cuando está en juego lo sagrado de la fe, ahí no basta con una resistencia pasiva, podríamos decir, ¿no? Eso está claro. Sí, ¿no? está la prudencia, ¿no? de cada momento histórico, ¿no? Y hay que evaluar. Cuando, por ejemplo, hago un ejemplo que hemos vivido hace pocos años. Hace 5 años el culto prácticamente estaba no suspendido, pero sí que no se permitía de la manera... Bueno, pongamos suspendido. Te refieres, para que nos ubiquemos Sí, la pandemia, cuando no se podía salir de casa. Claro. Y entonces, delante de esto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, no? Y yo creo que la desobediencia es necesaria y también la asunción de consecuencias. O sea, sabemos que el poder no va con bromas. Y si te pillaba durante el toque de queda o lo que era, ¿no? Por la calle yendo, voy a misa. Oiga, misa no es un servicio de primera necesidad para usted, ¿no? Claro. Entonces, hay que asumir las consecuencias, que sea una multa, que sea en el debate público, que sea también el ser señalado, ¿no? En la diana que hemos dicho antes.
Bueno, es que habrá un momento, yo lo veo así, que habrá un momento, usted ha dicho esto tal, la ley está tal, juicio tal, y usted dirá, ¿paga esta multa o a la cárcel? No, pues quiero ir a la cárcel. Yo quiero ir a la cárcel. O sea, a mí déjeme en paz, quiero que se reconozca mi resistencia yendo a la cárcel, porque al final esto estás hablando con su lenguaje y eso es lo que no hay que hacer, ¿no? Usted tal, ha roto esta norma, una multa. No, yo tengo que pagar una multa. Usted me mete en la cárcel y si puede me fusila, ¿no? Y esto, hilando varias cosas que se han dicho, yo creo que es muy importante, no es tema para resolverlo ahora, ¿no? Pero cuando ese Estado que se fundamenta en la violencia, que es el Estado moderno puro y duro, ¿no? Una forma de violencia, ¿por qué dialoga con ETA? Porque en el fondo ETA está usando su mismo lenguaje de terror, ¿no? Bueno, porque es una fuerza antagónica real. Real. Claro. Pero los cristeros era una violencia legítima y en otro sentido muy diferente. O sea, levantarte en armas contra un Estado que pone en peligro el bien supremo, que es la Iglesia y tu fe, etcétera. Perdona, un pequeño matiz. Sí. Eso de que ETA estaba contra el Estado, No. habría que verlo, ¿eh? Por eso, porque ahora están hablando el mismo ahora lenguaje. empezamos a saber que ETA siempre ha sido una terminal de la CIA, ¿eh? Y que estaba financiado por el USAID. Es decir, ETA, los que pusieron la bomba en Carrero Blanco, tenían a Kissinger en el hotel de la calle de al lado, ¿eh? O sea, eso de que ETA se enfrentaba al Estado es otra historia. Bueno, en fin, sí, formaba el terror, parte sí. una Eso, dialéctica. otro tema esto. Había Un una tema muy dialéctica apasionante allí a tratar, claro, esto se nos claro. El escapa terrorismo ahora, ¿eh? nunca Claro, o sea, nace sin claro, Estado. No Pero- tiene nada que ver ETA con los cristianos. Pero por vamos. eso, Sí, en la tertulia pasada hablábamos de algo muy importante, ¿no? Que es la semántica y todo esto, ¿no? Entonces es cuando te dicen, ETA es fascista. No, ya, ETA no es fascista. ETA es marxista, leninista y su forma de terror tiene una función revolucionaria teorizada que si tiras unos siglos para atrás la tienes también en Hobbes. O sea, quiere decir que al final... y otra cosa es lo que los pueblos a lo largo de la historia han tenido dinámicas y dialécticas violentas muy legítimas que además han servido de procesos constituyentes para constituir incluso naciones, pueblos, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos permitir que, digamos, nos dominen en el lenguaje, ¿no? Y esto... Es que yo Esto es creo... importante, ¿no? Porque ahí parece como un buenismo que afecta también a sectores, digamos, que no son de izquierda o no son revolucionarios de entrada, ¿no? Es decir, no, es que la violencia no se puede usar nunca, ¿no? La violencia nunca es legítima, ¿no? Yo creo que esto es importante que dejemos claro que no es así. No hubiera empezado nunca la reconquista, ¿no? No, vamos a dialogar, aquí no... Yo Es creo que la que... violencia es legítima cuando hay un ataque, y empezando por el ejemplo más evidente que todo el mundo ve, que es la legítima defensa. Oye, si a mí me agrede... Que por a cierto mí en viene España alguien- está prohibida prácticamente. Bueno, no, eso habría que De facto, matizar, de pero, facto. Tú como penalista, No, pero algo digamos que yo permitidme, como porque concepto, creo como que concepto de Javier... filosofía moral. Si Sí, si sí, a ti te vienen a está agredir, tú clarísimo. te defiendes y esa defensa es legítima. Y además que tú mates al otro en legítima defensa sin la reacción es racional, digamos, no solamente es que no esté mal, es que está bien. Está bien matar a otro de manera racional en una defensa legítima. Luego quiere decir que la violencia en ¿Verdad? determinados contextos es legítima y es buena. Es no ordenable al solamente bien. no solamente es que no es mala, es que es buena porque se ordena al bien. Entonces, esto es importante que Claro, claro. hemos visto en dos Permitidme- ejemplos muy concretos, ¿eh? Sí, pero yo creo que lo que ha dicho Javier yo casi lo convertiría en el frontispicio de esta tertulia, porque es que es esencialmente eso, creo que es lo más central, ¿no? Es decir, nunca hay que negociar usando un lenguaje y una simbología que viene dada por el antagonista. Nunca. No. O sea, tú puedes enfrentarte con su propia fuerza, contra su violencia, puedes hacer lo que quieras, pero... y creo que además, por cierto, lo estuve buscando y no lo consigo encontrar, pero tenía metido en la cabeza que formaba parte del manifiesto de Kaczynski, ¿no? Nunca hay que enfrentarse usando un lenguaje que está suministrado para controlarte. Es decir, porque la revolución semántica, quien la ha montado, ya te da el instrumental simbólico, ¿no? Para un juego en el cual las cartas están marcadas. Y creo que esto es esencial. O sea, su lenguaje y sus símbolos. O sea, su revolución Te hago una lingüística. pregunta polémica. ¿Libertad religiosa es esta trampa semántica? Espera, vamos a analizar qué quiere decir eso. Bueno, lo que se suele entender por libertad religiosa. ¿A qué te refieres tú, libertad religiosa? Bueno, Solo hay una libertad religiosa, que es el derecho que
y el deber que tienen los estados para que cada persona encuentre la religión verdadera. Claro. Esto es la única libertad religiosa como lo entendió siempre la Iglesia. Claro. A partir de ahí se ha creado un emotivismo que parece que libertad religiosa consiste en que cada uno puede interpretar la espiritualidad como le sale a las narices. Y esto no es libertad religiosa, esto es despiste mental, ¿no? Bueno, ya, pero de acuerdo, pero de facto, es decir, es que la Iglesia nunca ha pretendido otra cosa. Es decir, por ejemplo, cuando Carlomagno convirtió los sajones a golpe de espada, esto se condenó. No es santo por esta razón. No es santo por esta razón, de hecho, sí, es exactamente. Es decir, vamos a ver, la libertad de conciencia, perdona, es que la libertad de conciencia, esto es un invento de Spinoza, ¿no? Es precisamente, yo te decreto y te concedo la libertad de conciencia. Digo, bueno, muchas gracias, oiga. ¿Quién es usted para darme esa libertad a mí? Esa libertad la tienes, punto. Es decir, No, pero es que cuando te la decretan, ahora a los médicos se les quita, ¿no? La libertad de conciencia, ¿no? La decretan, deciden si la puedes usar o no. Claro. No le faltaba más. Pero, y ojo que no tardaremos mucho en que se la quiten a los sacerdotes para la confesión. Sí, ya ha empezado. En Estados Unidos ya ha empezado. No va a tardar, en Estados Unidos ya ha empezado. El Partido Demócrata. Va a haber un problema grave porque, claro, obviamente la excomunión en la sentencia va a seguir estando vigente en el derecho canónico. Pero vamos a ver, es decir, si uno no cree lo que quiere, no puede creer lo que cree. Entonces es que es fundamental. Es decir, el orden de la gracia en la naturaleza, la Iglesia la defiende en este sentido. Es decir, oiga, usted crea lo que quiere, a mí qué me está contando. Ahora, lo que no puedo permitir es que esa creencia suya yo la tenga que validar. ¿Me entiende? Usted es muy respetable, pero sus ideas son una mierda. Esto ya es que hay que empezar a decirlo. Pero claro, esto no es lenguaje del que tendríamos que usar correctamente. Bueno, es que esto es precisamente lo que hay que hacer. Hay que dejar de usar la semántica y dejarnos de anfibologías y polisemias y mandangas. Es decir, mire, usted es un ser humano, ¿no? Redimido por Cristo, pero sus ideas son una completa mierda. En serio. Y como me intenta imponer, me voy a enfadar. Sí, y a medida que pueda se lo voy a impedir. La verdadera revolución ha sido la lingüística, ¿no? Claro, evidentemente. Y frente a eso recurrimos al verbo divino. Punto. Punto, pelota. Es decir, ya está. No se trata aquí de imponer ni de desimponer. Es decir, aquí se trata de decir, vamos a jugar a la libertad de expresión, pero vamos a jugar todos, porque claro, es aquello que decíamos, usted me pide la libertad de expresión hasta que se pone a mandar. Entonces, no sé por qué de repente desaparece, ¿no? La libertad de imprenta del siglo XVIII. La libertad de imprenta, joder, pero cuando llegan al poder te aseguro que saben muy bien lo que se puede imprimir y lo que no. Nosotros, obviamente, no estamos en el contexto de los vendeanos, no estamos en el contexto de los cristeros, pero efectivamente, hace 5 años vivimos un encierro en el que no se nos posibilitó la misa. Entonces, ¿qué había que hacer? Salir a la calle, ir clandestinamente, aunque te pillen. Ahora, eso no quiere decir que uno no sea astuto de intentar evitar eso. O sea, si se puede evitar, se evita que te condenen. Tampoco uno tiene que ir con pecho descubierto, ¿no? A buscar. Eso prudentemente en cada situación. Bueno, está el ejemplo de San Eulogio de Córdoba, ¿no? Que salió cagándose en Mahoma y se los cargaron a todos. Pero claro, es un caso hispánico, de excesos hispánicos, ¿no? Pero claro que teníamos que ir. Uno tiene que hacerlo lo más astutamente posible. Si uno se puede organizar para que no le pillen, pues mejor, ¿no? Yo no me quiero encontrar con los Mossos, eso es está mejor claro, ¿no? que no te pillen ahora. No. Tienes que asumir que eso puede pasar, ¿no? Como asumieron los vendeanos. Y por cierto, sí, como experimento salió bastante bien. O sea, no os preocupéis que esto volverá. O sea, eso se va a repetir, ¿eh? El tercer bloque que nos queda por comentar, que es un tema largo, pero bueno, lo vamos a por lo menos esbozar y quizás el próximo día lo vamos a completar, que es el tema de la Unión Soviética, que también es evidentemente un sistema tiránico, despótico, que se vivió en el siglo XX, en la Unión Soviética y en más países, y que nos puede dar alguna pista de cómo resistir, porque hubo resistencia en la Unión Soviética durante los años de Lenin, de Stalin y también, evidentemente, luego Khrushchev y todos los demás. Sí que se puede ver, creo, algunas cosas que nos pueden interesar. Yo recuerdo estos libelos que salían en la Unión Soviética, ¿no? Que circulaban de forma clandestina, se copiaban a mano para que pudieran estar en las casas y leerlas. Y a pesar de cierta sumisión de la Iglesia Ortodoxa al poder comunista, sí que se mantuvo
la fe, en parte. Yo diría en parte la sociedad soviética rusa, comunista, llámala como quieran, se pudo conservar, ¿no? De forma también clandestina. Entonces, aquí creo que el gran gigante que me gustaría ya traer a colación es Solzhenitsyn, que algunos nos han dicho que era un agente de la CIA en un comentario hace un tiempo en el canal, que no lo era, evidentemente. Basta leer su historia, sus escritos, lo que tuvo que sufrir, ¿no? Para defender la verdad. Y creo que ahí, yo lo que me quedo de este hombre es esta idea profunda de no participar al mal aunque todos lo hagan, ¿no? O sea, la idea de que vamos a estar solos, vamos a estar en dos, en tres, y sin embargo no vamos a ceder en aquello que parece esencial en nuestra conciencia, en nuestras almas, que no es negociable. Y hay un punto que tenemos que decir cada uno de dónde no estamos dispuestos a negociar, dónde se rompe la negociación, ¿no? Porque es cierto que negociamos cada día con ese sistema. Sin embargo, hay momentos que no podemos transar, no podemos llegar a pactos. Y Solzhenitsyn llegó al pacto de que no quería asumir las mentiras del poder soviético en sus vidas. Toda la narrativa, todo lo que eran las leyes absurdas, las colas para hacer el pan. No estoy dispuesto a vivir esta mentira. Y la denuncia de sus textos, ¿no? Que le llevaron luego al exilio. ¿Cómo lo veis vosotros esto? ¿Qué podemos rescatar de este ejemplo y también de toda la época soviética de Rusia? Yo igual, una reflexión, parecerá que me despisto, pero bueno, creo que se puede hilar muy bien con lo que dices. Yo creo que la gran genialidad de Stalin fue que las psicoclínicas, ¿no? En un momento determinado, el Estado dijo, el soviético dijo, ya no hay enemigos, ¿no? Como este pobre desgraciado simplemente está enfermo, ¿no? Hay que reeducarlo, ¿no? El proceso de reeducación. Por tanto, él mismo eliminó el concepto enemigo para decir, no, pobre desgraciado no ha entendido que el comunismo es lo mejor y la Unión Soviética es el único garante del comunismo y pues vamos a ayudarle, ¿no? Le llevamos a la psicoclínica. Entonces, esto lo hilo con lo que dices, ¿no? Que hay un momento de decir, no, yo soy enemigo. O sea, yo no estoy enfermo. Yo no necesito un psicólogo. Yo, como mucho, necesito un cura. Un cursillo de la Generalitat. De esto, a mí no me reinserte en la sociedad, a mí no me tal. Yo no estoy enfermo. Yo soy su enemigo. Soy su enemigo. Entonces, eso es lo mismo que dice Solzhenitsyn, pero quizás con una pose actualmente, ¿no? Más española esta, ¿no? Más española, sí. Además tengo una faca. Pa' chulo yo. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Arturo, Chicola, ¿cómo lo veis? Ha salido el tema y lo has sintetizado bien. Hay que ver de qué manera, o sea, hasta dónde no. Porque hay momentos en los que tenemos que ceder, o sea, hay cesiones que hay que hacer. Si no, no viviríamos el día a día en este estado, ¿no? Pues pagamos impuestos sabiendo que es un latrocinio. Dinero de iniquidad. Pero bueno, pues eso lo aceptamos, pero hay cosas que no me dejan ustedes ir a misa. Pues eso ya por ahí no pasamos. Entonces eso es lo que hay que ser consciente, y hay que ser consciente de que por mucho que vamos a estar solos, pero solos tampoco va a ser bueno, porque entonces uno mismo se va a empezar a autocuestionar y decir, ostras, ¿y esto no era cedible? Claro, te pasa. Entonces, la comunidad de amigos y la comunidad de oración con Dios es importante para no perder tu sentido de saber qué es lo innegociable, porque es que si uno está realmente solo, se lo va a acabar planteando. Por esto, sí. De hecho, todos esos sistemas políticos lo que han atacado es a la amistad. O sea, Claro. Todos esos sistemas han querido romper los vínculos de amistad entre los hombres. Es que la esencia de lo social Y crear la verdaderamente sospecha natural, del marido sobre la mujer y viceversa. Y los claro. vecinos. Yo la recuerdo verdad, en Rumanía. la esto coinonía existía de cuando estuve ahí. Aristóteles es eso, ¿no? Es decir, Hace muchos años. lo que decía Aristóteles es exactamente eso. ¿Cuál es el fin de la política? Literalmente, es decir, que los hombres sean amigos. ¿Cuál es el fin del despotismo? Que no lo sean, punto. O sea, conservar Claro. lugares, momentos realmente de vida buena, que es la amistad, ¿no? Aristóteles hablando, conservarla como algo muy preciado, ¿no? Es que no solamente es que la amistad sea
la amistad perfecta sea un fin en sí mismo y tal, sino que es que además la amistad perfecta, como sabemos de Aristóteles, engloba la amistad también por interés, y es que este interés tuyo propio, porque te va a ayudar a no perder de vista lo chiflarte, importante. Y por placer también. Por placer también. Claro, Por eso están en la- integradas, claro. En la Unión Soviética se incitaba en la escuela a los niños a delatar a los padres, ¿no? Era lo lógica del sistema, o la famosa Bueno, ley de ahora ya no. sospechosos de la Claro, Revolución esto es del Francesa, ¿no? 94. Que tenías que dar la lista de tus amigos, entonces si te detenían a ti por un tema político, Pero pasó fíjate- a todos los amigos, con lo cual nadie quería tener amigos. Pero es que en la Unión Soviética todavía había padres e hijos. Ahora sí. empieza ya a no estar muy claro qué está pasando con esto. Yo creo que, mi idea con respecto acerca de lo que habéis dicho de la Unión Soviética es Solzhenitsyn, es muy simple. Insisto en esto porque creo que para mí es muy importante. Es decir, no participar en la mentira quiere decir no usar el lenguaje de una determinada manera perversa, ¿vale? Entonces, casi que si se pudiera decir, oiga, ¿qué me aconseja? O sea, no juegues a ese lenguaje. Niégate a jugar a ese lenguaje, porque ese lenguaje es el lenguaje para mentir. O sea, ese lenguaje Es mentira ya. inclusivo Ya es es mentira. mentira. Es decir, el lenguaje inclusivo, pongamos por caso, hay más, pero básicamente, ese lenguaje está hecho para mentir acerca de la realidad, acerca del mundo, acerca del hombre. O sea, es que las personas tenemos sexo, no género. Género lo tienen, no sé, los pronombres, ¿me entiendes? Pero no nosotros. Entonces, niégate a usar ese lenguaje. Mira, creo que si eso nos pusiéramos duros todos, la cosa daría un salto, ¿eh? O sea, esto sería una barrera de resistencia importante, ¿eh? Bueno, Niégate a usarlo. con lo que decíamos en la tertulia anterior, es la manera en la que uno puede intentar reconfigurarse Claro. el cerebro que todos tenemos Claro. adaptado a la modernidad, ¿no? Pues es una manera de decir, bueno, no consiento con el Y además, leitmotiv, cuidado, con y además otra de cosa. la modernidad. He dicho antes que el debate está fracturado, ¿no? Es decir, el foro ya no está, el foro público ya no existe foro público. ¿Eh? Bien, pues a partir de ahora estamos todos legitimados porque a partir de cierto punto no aceptar a recibo determinadas cosas. Es decir, oiga, es que esto, mire, sabe que vaya usted a la mierda. Directamente. Es que yo no voy a perder el tiempo discutiendo sandeces con quien está usando mi racionalidad y mi honestidad lingüística, ¿vale? Cuando él no va a corresponder igual. Por lo tanto, se acabó la conversación. El foro ha desaparecido. El foro en el que pensaba Hannah Arendt, ¿no? Lo público. El gran foro público. Oiga, bueno, quizás Hannah Arendt, que era una genia, muy bien. Pero esto no existe. Es que se han ocupado de que no exista. O sea, aquí no hay más foro que el que se ha decidido ya completamente dirigido, completamente censurado. Se puede decir esto no, se acabó. No juguemos a esto. Yo creo que antes de montar aquí una célula de no sabe qué, habría que hacer una célula de resistencia lingüística, en serio, de verdad. Y es fácil, ¿eh? Y barato, mira, todavía no te van a pegar un tiro con esto. Pueden meter en la cárcel por odio y estas idioteces, ¿no? Pero no juguemos a ese lenguaje, simplemente. Bueno, yo con esto creo que podemos cerrar la tertulia de hoy, así agradeceros vuestra participación. Nos vemos el próximo día y hablaremos de algo muy bueno, que son las ideologías actuales. Cómo resistir a esta oleada de ideas perversas y falsas a las cuales estamos todos expuestos. Así que un saludo, muchas Pues gracias. nos vemos en la Muchas próxima. gracias. Pim, pam. Peregrinos en Distopía.